I almost put hand sanitizer on my fucking coffee. What am I doing here, guys? No idea. Pero lo que más rescato es que siempre ha habido como el respeto y el buen trato de por medio. Yo le recomendaría, pero tiene que ser muy preparada de mente. When I first entered, there was like 15 girls like right beside me. All the girls are like behind me, in front of me, and yeah, I don't know how to act in a place like this. Muy traumada a sobrellevar esos momentos, pero al final a uno igual le queda en la mente como lo turbio. Hay una barra que nos separa. No pueden pagar por eso y nosotros avanzamos y podemos estar al lado de ellos y conversar. Fue bastante como con miedo, así como con temor. Hey guys, welcome to another video. You can see right now, I'm in a bar. I need it. I need this beer right now. It's gonna be my support animal because we're doing something very Chilean, but very outside my comfort zone. So you may be asking, where the hell are you going? We're going to go to this coffee with legs. In Spanish is café con piernas. Only done here in Chile. So it's basically, it's not a strip club. It's more of like it's where people go have coffee and the waiters are dressed in lingerie. Some places are, you know, happy ending. And some places are just literally just a normal coffee shop, I think, but girls are dressed in a particular way. So that's why I'm having a beer right now, because I don't know what am I gonna expect. The place is literally right over there. This video is gonna be in Spanish and English. So for my English audience, I'll have it subtitled in English. And for my Spanish audience, I'll have it subtitled when I speak now. Yeah, I'm having a very difficult time trying to balance, you know, English and Spanish at the same time. That's a good sign. Alright guys, this is the place. Aura 69 Café con Piernas. From here on out, I'm gonna speak in Spanish, so just subtitles it and we'll go check it out. Let's do it. I'm the only one here. I needed that beer. Alright, so basically, it is what you expect. You get coffee, you get something to eat. You get the girls here. So we'll have a coffee, we'll break the ice, and then from there we'll try and interview some girls. I don't know. Bro, I almost put hand sanitizer on my fucking coffee. What? Como les dije a ustedes, yo nunca he ido a un café con piernas, nunca supe el concepto hasta que alguien me lo dijo por Instagram y estoy con la gerente del lugar y me va a explicar un poquito qué es esto, qué servicio le está dando a la gente para que se sienta cómodo los clientes. El café normalmente se dirige más al público masculino, pero también atendemos público femenino, hacer sentir cómodo al cliente, de que salga de su zona de confort, pasar un rato agradable con una chica hermosa, conversar sobre la vida, sobre el trabajo. Hemos tenido buena recepción del público y además contamos con un equipo de trabajo muy bueno, garzonas que están preparadas para atender al público. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde es una locura. Nuestra página de Instagram es Café Aura 69-bajo. Trabajo acá hace 3 semanas aproximadamente y la verdad el ambiente de la chica es súper bueno, a mí me encantó, me recibieron súper bien, súper amorosas conmigo, súper preocupadas. Chile es único para tomar un cafecito acá. ¿Por qué es eso? La idea surgió de un momento que un hombre se sentía como full solo y aparte a veces los matrimonios no hay tanta química y para esto se creó para que los hombres vengan y se sientan acompañados, se sientan queridos, amados, respetados. Yo creo que la peor experiencia es cuando un cliente me pidió ser o imitar a su hija. Muy traumada a sobrellevar esos momentos, pero al final a uno igual le queda en la mente como lo turbio. ¿4 días aproximadamente? Ha sido como súper tranquilo, las chiquillas acá son súper amorosas, gerente también es muy comprensiva con nosotras y fue un shock para mí porque nunca había trabajado en esto y como un cambio drástico. Un café con piernas es un lugar donde tú puedes venir a tomarte algo, jugo, café, una bebida, una cerveza cero. Acá no hay alcohol, puedes pasarla bien sin necesidad de andar con resaca del día siguiente, acompañado de una chica bonita. Alright guys, that was coffee with legs. It was not what I expected at all, but we'll go for it. They're super nice, super open to, you know, tell me about their stories. We're gonna go to
maybe 2 other places to kind of show the place around. Yeah, do a contrast between different coffee with legs, café con piernas. Alright guys, we're in a different Café con Piernas. It's the same company, but a different sucursal. I don't know. But yeah, so this is it. I'm still blown away for what it is. It's not, they don't sell alcohol, they don't sell, it's just coffee. It's coffee and it's crazy. It's crazy, guys. What am I doing here, guys? No idea. When I first entered, there was like 15 girls like right beside me. Hola, mi nombre es Florencia, tengo 18 años y estoy trabajando en el Café Aurora hace 2 semanas. La verdad, mi experiencia acá ha sido bastante agradable. El equipo más que nada lo llevamos súper bien, no hay rivalidades, porque al final aquí lo que se ve es acompañar al cliente, consolar, como escuchar, no es tanto así como el morbo de verla a una. Como sexualizarlo, claro, ¿no? como sexualizando a una, ¿cachai? Piensa que aquí vienen pura gente mayor, puro viejo, así, hombres casados. No es así realmente. De hecho, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son jóvenes, como que vienen como a quitarse la curiosidad de qué es un café. No es tan terrible como muchos piensan, tan así. Mira, a mí me lo recomendó una amiga. A mí me dijo así como, ay, a ti que te gusta conversar, anda a ver qué tal. Y yo vine, fue súper choqueante el primer día porque yo nunca había entrado a un café con piernas. De hecho, mi amiga que me recomendó el café me dijo que era un café normal, no era un café con ¿te piernas. engañó? Sí, entonces como que me dijo, lleva ropa bonita y fue lo único que yo vine con una falda, con una polera normal, cuando vine con lencería ni nada de eso. Yo le recomendaría, sí, pero tiene que ser muy preparada de mente. ¿Cómo describirías un lugar así en 3 palabras? Desafiante, cálido, como experiencia, porque al final creo que es algo que por lo menos se debería probar una vez en la vida, como para quitarse la gana. Yo vine a eso como a ver cómo era y me quedé trabajando así. Hola chicos, aquí estamos afuera del Café con Piernas llamado Parada 420. También hemos tenido el privilegio de poder grabar libremente y entrevistar a las chicas mucho más tranquilos. Y bueno, y mostrar también qué es lo que ofrece este lugar, qué es lo que hace este lugar distinto a los demás. Oh shit, here we go again. Aquí está el salón VIP, va a ser el lugar donde la vas a poder pasar muy bien junto a la chica que tú escojas. Cada chica tiene su personaje, tiene su performance, su show. Cada chica tiene su playlist y su performance. La chica escoge en cada canción. Y aquí también hacen photoshoot. Para nosotras hacer contenido para las redes sociales igual. Mira acá, cada una zona donde podemos estar más cómodos, una zona más libre. Puedes comerte algo, puedes beber algo. Bueno chicos, ahora estamos con Tiffany, que nos dejó entrevistarla y preguntarle cómo es su experiencia acá, cuánto tiempo ha estado acá y qué es para ella un café con pierna. Aproximadamente como unos 2 años. Primer día acá, muchos nervios y igual es el primer café que trabajo, de hecho. No sabía nada, la verdad. Y como no conocía a nadie, igual me daba como cosas preguntar o igual han habido mucho alto y bajo acá. Pero lo que más rescato es que siempre ha habido como el respeto y el buen trato de por medio. Y acá de verdad se genera como ese ambiente de familia. Mira, viste, aquí tratan muy bien a la gente. Aquí sirven café. ¿Cómo describiría un café con piernas para alguien en el extranjero que nunca ha venido? Café con piernas es como lo que quieras como darle sentido, porque aquí nos acomodamos como mucho a lo que el cliente está buscando. Es más que nada como un lugar donde tú puedes explorar, experimentar hasta tus fantasías más locas, o donde puedes también venir a conocer una chica agradable. Es la verdad lo que tú quieras darle sentido. Su mejor experiencia acá y super experiencia. Una persona y a todas nos invitó y se generó como una fiesta prácticamente entre todos. Mi peor experiencia ha sido la gente drogada o alcoholizada. Las pocas veces que hemos caído como en eso, no, mala situación, mala experiencia. Describiría un café con piernas en 3 palabras. Único, fantasioso, fantasía, nada, calentura, libertad. Ahora voy a disfrutar el cafecito. Mi nombre es
Caroline. Bueno, estos 2 años para mí han sido bastante fuertes porque este es un rubro donde sube y baja el tema financiero. Un tema así como que sube y baja, entonces uno como que se desanima en muchas oportunidades y uno dice, no, ya me busco otro trabajo. Igual lo que me ha mantenido acá, mis jefes conmigo se han portado demasiado súper bien, entonces como que siento de verdad que es como una familia. Obviamente todos los días hay chicas nuevas, como que no todas se las mete al bolsillo, así como que todas son amigas mías. Uno está acostumbrada como somos, como nos tratamos, sí. Le gusta estar acá. ¿Te sientes cómoda? Es como un lugar, sí, es un lugar cómodo. Mi primer día trabajando, todavía lo recuerdo. Fue bastante como con miedo, así como con temor. ¿Qué dirán? ¿Cómo nos están viendo? Yo entré a trabajar con una prima y sentaditas en un lugar que sin mirar a nadie, que nadie nos mire, pero de verdad ese día de parte de nuestros jefes acá fue un día muy agradable. Estuvieron allí atentos, sí, y no van a almorzar y nosotras no, es que no trajimos almuerzo, ya les vamos a comprar uno. En realidad, como extranjera no sabía que era un café con piernas. Abrumada por la situación como extranjera, sí, que estábamos. ¿Por qué no empezar si encontramos ese lugar para trabajar? ¿Por qué no empezar a trabajar? Y si a la larga no está bien, pues te vas. Todo oscuro, era como, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? No, mi mejor experiencia, o sea, encontrarme a un cliente chileno, no me voy a encontrar otro como él. Y una persona súper respetuosa, súper noble. Con él yo me puedo desahogar en mis peores momentos. Para mí tener a una buena persona en mi camino, de verdad lo agradezco, se agradece de verdad mucho. Y mi peor experiencia, bueno, mira, cuando yo estaba recién llegada acá, en algún momento por lo menos uno dijo cosas despectivas de mi color, de mi nacionalidad, si era flaca, si era alta, si era gorda, o sea, todo lo mínimo que me vio me lo criticó. Esa persona me bajó la autoestima 100%. Ya no me afectan como antes. Yo soy negra, pero soy una negra bella. Soy flaca, pero soy una flaca bella. Entonces estoy trabajando en un lugar espectacular. Y yo no estoy buscando a nadie, me están buscando a mí, entonces por algo será. Para muchas personas un café con piernas es como decir, uy no, es una bonita forma de atender, vivir la experiencia que te va a quedar marcada, literal. Es un lugar donde tienes que venir a vivir la experiencia y más que nada a pasarla bien. Muy distinto a los demás, será lo que nunca ha venido a un café con pierna. Un cafecito, te puedes ir a la sala más privada para ser más personalizado, pero aquí no se vende alcohol, eso es lo distinto de como otras partes del mundo, que esto básicamente es venir a un lugar, tomarte un cafecito, pasar un tiempo con una garzona muy bonita. Los precios del cliente, y acá se ven reflejados la compañía de la chica. La chica le hace compañía, la chica está un rato con él, si en caso de que no le quiera hacer así como ni la compañía en barra, que sale 2.000 pesos por cada canción. Eso es interesante. Parada 420 Premium. Poner abajo también el link para el lugar, su Instagram, para cualquier persona que esté interesada en vivir la experiencia como yo, que nunca, primera vez que la viví, fue interesante. Y yo creo que cualquier persona puede venir a algo así. No es morboso como muchos piensan. Al final del día es un café con compañía con alguien, y lo encuentro bastante único porque nunca pasa esto en ninguna parte del mundo. Así que si tienen la oportunidad de venir a un lugar como este, y yo de verdad recomiendo este lugar que tiene bastantes áreas con las chicas y sentirte cómodo, lo recomiendo.